¿Estamos listos para la palabra? En el libro de Zacarías, capítulo 4. Dios es un Dios restaurador. Nuestro Dios es un Dios que sabe cómo restaurar. El Señor sabe cómo restaurar a su pueblo. Si hay algo en el corazón de Dios que siempre ha estado, ha sido este espacio y este impulso de Dios de querer ser restaurador de todas las cosas. Entonces vamos a ver en Zacarías 4 del 1 en adelante, y ustedes por favor abiertos ahí en la palabra. Yo estoy aquí perdido con esta Biblia, pero no importa, ahorita llego. En el capítulo 4 es un encuentro que tiene Zacarías, hay una palabra que viene y vamos a descubrir, hermanos, qué es lo que Dios también quiere trabajar y tratar con nosotros en medio de este tema. Este texto es un texto en el cual el Señor es su palabra y su palabra es verdad, hermano. Amén. 4:1. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de un sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, y he aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos. El uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo, aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Le dije, no, Señor mío, no sé. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Entonces, hermanos, vemos aquí cómo la Escritura nos habla de lo que está aconteciendo y de lo que aconteció en este espacio cuando el ángel le habla de una forma muy particular. Renovar al pueblo. Hermanos, es definitivamente un irrevocable promesa de Dios librar a su pueblo del dominio del pecado a través del poder del Espíritu Santo. Por eso, uno del texto central es, no es con espada, no es con ejército, es con el poder del Espíritu Santo. Si hay algo que caracteriza a Dios en la parte de restauración, es que Él usa a su Santo Espíritu. ¿Por qué es que Él usa a su Santo Espíritu? Bueno, porque al final es la forma en que Dios sabe que nosotros podemos ser direccionados. Y eso es lo que vamos a ir viendo durante el desarrollo de esto. ¿Por qué habla de una restauración? Bueno, porque definitivamente Dios sí sabe que cuando Adán y Eva pecaron, a partir de ese momento el ser humano necesitaba ser restaurado. A partir de ahí la restauración toma una forma, hermanos, que es preponderante en todos los espacios de Dios. Cualquier cosa hará Dios para restaurar al ser humano. Cualquier cosa, a pueblos, a naciones, a individuos. Dios siempre está tratando de llevarnos a nosotros a una restauración. Para nosotros, por supuesto, la restauración final estará y será cuando Él venga. Amén. Amén. Cuando Él regrese. Ahí ustedes perdonen, estoy un poquito ahí como que yo hablo mucho, entonces mi voz. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Hermanos, la visión del sumo sacerdote, la visión del candelabro de oro y los olivos empieza a desarrollarse, y es aquí donde nosotros vemos, hermanos, la forma. Me despertó. Hermanos, aquí hay un indicativo de parte de Dios. Qué importante entonces es saber que necesitamos estar alertas, despiertos.
Es interesante cuando usted sueña, porque no sé si usted le pone atención, bueno, me imagino que todos le ponemos atención a los sueños, pero los sueños, usted después sabe que fue un sueño, pero verdad que en el sueño usted sabe, usted lo vive como si estuviera despierto. ¿Sí? ¿Están conmigo? Es decir, cuando usted está soñando, usted sueña despierto. ¿Sí? Está bien dicho. Bueno, no sé. Pero al final es como eso. Usted está soñando, pero usted no está soñando que es que está soñando. Usted está soñando que está despierto. Y el sueño, inclusive usted ve cosas. Bueno, todo lo que es un sueño. Lo estamos viviendo. Lo despertó. Porque es necesario, hermanos. Y aquí hay ya una palabra específica del punto de restauración. Estar despiertos, alertas, atentos. Hermanos, hoy Angie leía algo. Mientras Angie leía eso, Carmencita lloraba. Son escenarios que se dan en medio de la iglesia, no que estoy contando que ella, por lo impacto, porque estoy a la par de ella, lo impactante que es poder ver cómo Dios habla y cómo Dios trae algo, ¿verdad? En medio de todas las cosas. Cómo se están dando un montón de cosas. Y a veces, hermanos, la iglesia pudiera estar un poco dormida. Por eso es necesario, hermanos, despertar. Despiértate tú que duermes. Despiértate tú que duermes. Y dice que este ángel volvió y le habló y le despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Inmediatamente le despierta con finalidades y con propósitos muy claros. Mediante un encuentro personal es como Dios quiere trabajar con nosotros. Vean en el 4:1, el ángel que habla con él. Es un encuentro personal. El ángel lo despertó para que tuviera esa forma real, concreta. Hoy en la mañana, antes de este espacio, tuve un espacio lindísimo con unos hermanos sobre la auténtica libertad. Y hablábamos que es importante entonces entender que el Espíritu que en nosotros está es el que conoce las cosas del Espíritu. Y que el único que conoce los pensamientos de Dios es el Espíritu de Dios. Pero que a usted nadie lo engañe ni a mí tampoco. El Espíritu que está en usted es el Espíritu que quiere despertarlo. Para que usted y yo seamos confrontados en esa realidad. ¿Qué estoy pasando? ¿Qué estoy viviendo? ¿Cómo está mi vida cristiana? ¿Cómo está mi vida de matrimonio? ¿Cómo está mi vida de estudiante? ¿Cómo está mi vida de joven, de adulto? ¿Cómo estoy yo? Necesito despertar. Y el ángel que hablaba conmigo me despierta como el hombre que es despertado de su sueño. Es necesario entonces despertar de un sueño y empezar a ver la realidad. El segundo punto, cómo Dios empieza a hacer y a restaurar, es mediante la palabra. Vean el verso 4, el verso 8 en el capítulo 4. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, hermanos, vino palabra de Jehová a mí diciendo, el despertar de la restauración tiene que ver con la palabra. Vino a mí la palabra. Hermano, hermana, nada restaurará tu vida, solo la palabra. Solo la palabra. Solo la palabra. Hermanos, no hay otra cosa. No hay otro rito, no hay otra forma, es la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Es la palabra. Por eso es importante entender la palabra, aprender la palabra. Por eso es importante entrar en las escrituras. Por eso es importante estudiar las escrituras y ministrar entonces conforme la palabra. ¿Usted sabe qué dice Dios de usted? Por la palabra. ¿Usted quiere ser restaurado conforme al poder del Espíritu? Por la palabra. Por la palabra. Pero ¿cuántas veces nosotros no conocemos la palabra? Aquí en este evento también, bueno, vemos un tercer punto del despertar, cómo lo despierta y cómo lo va a empezar a restaurar mediante el encuentro personal, mediante la palabra y mediante el Espíritu. Vean en 4:6, el verso 6. Le dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová
Esta es la palabra de Jehová Zorobabel que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es más, hermanos, Zacarías tiene una experiencia personal con Dios. Está durmiendo. Y es significativo que Zacarías significa Jehová se ha acordado. ¿Qué significa Zacarías? Hoy podríamos decir que Dios se está acordando de nosotros. Hermanos, si hay un tiempo donde yo he visto y estoy viendo algunos aspectos impresionantes de su espíritu, es en este tiempo. Es impactante, ¿verdad, hermana Carmencita? Hay cosas que se dan y que uno dice que uy, qué extraordinario, porque Dios está haciendo cosas, porque Dios las hace. Yo cuando converso y comparto con personas de aquí mismo de ustedes, de la misma comunidad de fe, cuando uno oye a las personas proclamando esa palabra de victoria y de vida sobre las personas, sobre las familias, sobre las circunstancias, y uno ve cómo Dios viene a restaurar. Estuvimos conversando, pasamos un día a orar por una hermana aquí, ¿verdad? Doña Vivian y yo, que doña Vivian es la esposa del pastor, que yo creo que eso fue lo más claro que pudo haber en la vida, ¿verdad? Pero bueno, y que el pastor se estaba ahí queditito y callado, ustedes vieron, ¿verdad? Yo no dije nada, pero después me dijeron que ya yo dije, se está testigo, hermano. Pero fue y entonces pasamos a orar, y esta hermana a la que pasamos a orar, ella en medio de ese asunto, ella estaba, y a mí me impactó mucho, yo no lo he dicho, lo voy a decir en público, pero eso no voy a decir el nombre, porque lo que me impactó era el corazón de esta hermana con respecto a su condición, que ella quería ser restaurada y mejorada, porque ella no quiere haber truncado su ministerio, su llamado, el don de Dios en medio del cuerpo. A mí, yo después le comentaba, ya vi, eso a mí me dije yo, wow, eso es del Espíritu. Que usted de verdad quiera ser restaurado porque usted no quiere dejar de hacer lo que Dios le pidió que usted hiciera. Porque se siente y se ve el privilegio. Esto es ser espiritual. Cuando usted y yo sabemos, hermano, que yo, por causa del servicio, por causa de estar en la presencia de Dios, por causa de ministrar, por causa de darme, por causa de ser iglesia, me gustó ese término, por causa de ser iglesia, me pongo a cuentas con Dios porque yo no quiero dejar de ministrar, porque es el privilegio que Dios me ha dado. Eso es hermoso. Y yo sé que la hermana está aquí y doy gracias a Dios por eso, porque después sé que ella vino en convicción y oró y ella hizo todo su esfuerzo que también nos toca a nosotros para que arreglar todo un poco de situaciones que para ella eran como lo que podía estorbar, y no lo dejó, venció en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Él ya había vencido por ella. Amén. Amén. Entonces yo doy gracias a Dios por eso. Zacarías, Jehová se ha acordado, y se genera en el corazón de Zacarías la expectativa por lo nuevo que Dios sabe que va a hacer. Y Dios lo va a hacer por medio de la palabra. Hermanos, vean en el verso 2. Vean el verso 2. El verso 2 es algo que a mí me llama poderosamente la atención varias veces o algunas veces que yo he ministrado sobre esto. Y me dijo, ¿qué ves? Hermano, ¿qué ves? Le dice el ángel. Le dice, ¿qué ves? ¿Qué ves? Esto es muy importante, hermanos, en la restauración de su familia, en la restauración de su vida, en la restauración de la iglesia, en la restauración de cada uno y todos nosotros. Yo le pregunto a usted en esta mañana, ¿qué ve? ¿Qué estás viendo, hermano? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estás viendo? Porque usted podría ver caos. Usted pudiera ver circunstancias tan adversas por todo lado. Usted podría ver caos, desorden, guerra. No es que no se vean, es verdad. Pero ¿qué estás viendo en el mundo espiritual? A mí me encanta, hermanos, es que otra vez, y el Espíritu aquí me trae a mí a memoria, porque no tengo tan buena memoria, solo Él lo puede hacer, solo Él lo sabe hacer. De personas, cuando yo le pregunto, el viernes que estábamos orando, yo le pregunto a la hermana doña María, y le digo, doña María, ¿cómo está su esposito? Porque él sufrió ahí todo un asunto de accidente, y estamos orando por él, por el hermano, ¿verdad? Y entonces ella saca naturalmente de su forma, dice, bueno, ahí está, pero estamos así, estamos confiando en el nombre de Jesús, que todo va a salir conforme lo que Él quiere y lo que Él sabe que es lo mejor para nosotros. Hermanos, ella está viendo eso.
Por eso hemos hablado aquí de la mente algunos días. Yo soy muchas veces lo que yo pienso, porque lo que yo pienso yo lo bajo y lo que yo pienso muchas veces lo practico. ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás viendo? ¿Cómo ves a tu familia? ¿Cómo ves tu asunto? Le hablaba a los jóvenes el otro día que estuvimos reunidos aquí. No, sí, no, a otro grupo. Es que creo, uno a veces trabaja. En uno de los talleres que estábamos aquí un sábado, y yo les decía, es que yo a ustedes no los veo ahí, yo los veo de aquí para allá, yo los veo ministrando, yo los veo siendo esa parte de iglesia. ¿Cómo se ven ustedes? ¿Cómo se ven? ¿Cómo se ve usted, hermano? ¿Cómo se ve usted en su circunstancia? ¿Cómo se ve usted en la situación que usted está viviendo? Es muy importante. Y el Espíritu aquí y este ángel le pregunta, ¿qué ves? Vean lo que Zacarías responde. Zacarías le empieza a responder y le dice, me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito, el otro a su izquierda. Proseguí, hablé diciendo, aquel ángel que hablaba conmigo. Él después le pregunta, ¿qué es esto, Señor mío? Pero vean qué es lo que él ve. Él ve, ¿qué es lo primero que él ve? Un candelabro, todo de oro, con un depósito arriba. Él ve un candelabro. Él está viendo algo, hermanos, que es una figura, una sombra y figura de lo que hoy nosotros debiéramos de estar viendo. Ese candelabro implica la luz de Cristo. Ese candelabro es Cristo mismo alumbrando en medio de todas las cosas. ¿Qué estás viendo en tu vida? ¿Qué estás viendo en tu circunstancia? ¿Qué estás viendo en lo que estás en este tiempo pasando en medio de su trabajo, en medio de su vida familiar, en medio de lo que estés viviendo? Este hombre mira la luz y ve un candelabro con un depósito arriba. Sí, el depósito es para el aceite, para que no falte. Y el aceite es figura, sombra del Espíritu Santo. ¿Estás viendo a Jesús? ¿Estás viendo el Espíritu Santo? ¿Estás viendo cómo Dios está haciendo en medio de tu situación? Hermanos, por eso es necesario despertar, para ver. Y le sigue diciendo, ¿qué más ve? ¿Qué es lo que estás viendo de más? Aparte del candelabro hay un depósito encima y las lámparas encima del candelabro. Hay 7 tubos con las lámparas que están encima de él. Esa es la figura de la lámpara de siete brazos, que para el pueblo de Israel es significativo, muy significativo. Perdone. Estaba en el tabernáculo porque es donde estaba la posición. Y esos 7 tubos, esas 7 lámparas hablan de la perfección. El 7 es perfección de Dios, es totalidad, es plenitud. Entonces está ahí, él está viendo eso. Zacarías está viendo todo esto. Y el ángel le pregunta, ¿quién es Zorobabel? Vean qué interesante, porque el ángel viene y cuando está dando, y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y le dije, no, Señor mío. Aquí también tengo que decir, Zacarías, qué humilde de corazón, porque uno no tiene por qué saber todo, y más ante la majestuosidad de lo eterno. No, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel. Pero ¿quién es Zorobabel? Es un gobernador de Judá. ¿Y qué fue lo que había pasado con Zorobabel? A Zorobabel se le había encargado que reconstruyera el templo, hermanos. Era la orden más importante de aquel evento. Zorobabel, el gobernador. Oiga, y vamos a ir un momento a esa escritura que nos aparece en Ageo, capítulo 2, porque ahí Ageo nos va a aclarar. Ageo está un poquito atrás de Zacarías. Ageo capítulo 2, verso 4 al 5. ¿Estamos ahí? Aleluya. Pues ahora a Zorobabel. Ahí apareció. Esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Oiga todo lo que le dice a Zorobabel.
esfuércese. Y a Josué. Josué era el sacerdote. Zorobabel era el gobernador. Hermanos, necesitamos entonces, a la comprensión de esto, ¿quién era Zorobabel? Aquel que se le había asignado la reconstrucción del templo, pero a usted y a mí se nos ha asignado, hermanos, que proclamemos el nombre de Cristo y que mostremos a Cristo en medio de nosotros. Ese es el trabajo. Esa es la función de nosotros. Usted tiene que saberlo y yo tengo que saberlo. A nosotros se nos dio la comisión y la gran comisión como iglesia de predicar el evangelio a toda criatura. Todo aquel que crea en él no se pierde y tenga la vida eterna. A nosotros se nos asignó que fuéramos vasos de barro en donde la presencia del Espíritu Santo muestre a Cristo a un mundo perdido. Esa es nuestra gran labor. Y nos dice entonces la Escritura en la palabra a Zorobabel y a Josué: esfuércense porque yo voy a estar con ustedes. Esfuércense porque ustedes no están solos. Pero hay que esforzarse. ¿Cuánto es el esfuerzo que nosotros estamos haciendo para recapitular la vivencia de Cristo en nosotros? Hermano, ¿cuántas veces dejamos botadas las cosas que son de Dios, que son del Espíritu, que son beneficiosas? Usted tiene que entonces ponerse a pensar: ¿por qué no me estoy esforzando lo suficiente para ir, para estar, para servir? ¿Por qué no me estoy esforzando lo suficiente para poder ir adelante con lo que Dios dijo que yo hiciera? Porque es una responsabilidad suya y mía. ¿Cuántos dicen amén? El nuevo pacto de Dios con nosotros puede resumirse en una poderosa declaración: la irrevocable promesa de librar a su pueblo del dominio del pecado a través del poder del Espíritu Santo. Ahora, ven el verso 5 y 6. ¿Por qué este mensaje? Es que este mensaje, hermanos, el ángel que hablaba conmigo me respondió: ¿y no sabes qué es esto? Y le dije que no. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Usted y yo nunca saldremos de la circunstancia. Usted y yo nunca saldremos, no seremos restaurados sino por el poder del Espíritu. ¿Verdad que usted lo sabe, hermano? ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí lo saben? Usted sabe que es por el Espíritu. ¿Y dónde lo consigue? ¿Cómo sé que yo soy espiritual? ¿Cómo sé que yo le estoy dando lugar al Espíritu? Porque una cosa es que usted lo sabe y otra cosa es que usted lo practique. No se sabe lo que no se practica. Usted puede conocer, pero si usted no tiene la fuerza interna para llevarlo a cabo, eso se quedó solo aquí, no bajó al corazón. ¿Cuántos saben que es por el Espíritu? Entonces, una de las cosas en esto le dice: no es con espada, no es con ejército. ¿Por qué, hermano? Porque una de las cosas de la restauración en Dios, y que Dios quiere, es que Dios no quiere religión, Él quiere renovación. La religión es un aspecto, hermanos, en los que a veces nosotros nos quedamos adormecidos. A veces llegamos a momentos donde, sí, yo soy cristiano, sí, yo soy. Y Dios quiere una renovación. El apóstol Pablo habla de la renovación de la mente, del espíritu de nuestra mente. Y para poder caminar yo en el espíritu, tengo que estar renovado en el espíritu de la mente. Renovado en el espíritu de la mente. Y esto implica, hermanos, que todo mi ser espiritual, mi cuerpo, está en atención. En que el poder del espíritu va a derribar cualquier obstáculo, hermanos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? En el verso 7, hermanos, le dice a Zorobabel: serás reducido a llanura. Él sacará primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Hermanos, realmente con el poder del Espíritu le va a decir al gran monte: ¿quién eres tú delante de Zorobabel? Serás reducido a llanura. Esta palabra a mí me llama la atención porque la autoridad que Dios le dio a Zorobabel es incuestionable. Ante esto le dice al monte: dile a ese monte: ¿quién eres tú delante de Zorobabel? Por eso, hermanos, la escritura tiene que hacerse una verdad en mi vida. Diré yo a la montaña delante de ti: quítate, y en el mar échate. Yo puedo decirle a la montaña en el nombre de Jesús de Nazaret: quítate y échate al mar. ¿Quién eres tú, montaña, delante de Zorobabel? ¿Cuál es tu circunstancia en esta mañana, hermano? ¿Cuál es?
¿Cuál es la que usted no puede vencer? No, porque usted no lo logra, ni yo tampoco. Pero en el poder del Espíritu, en el Espíritu Santo, yo tengo poder para poder decir a aquella montaña, porque Él lo hizo y yo lo puedo hacer. Además, dígale al que está al lado, como Él lo hizo, yo lo puedo hacer. Este gran monte, es una figura de oposición, de estancamiento, de adversidad a superar. Pero por el poder del Señor será reducida a llanura, va a desaparecer, hermano. El poder de Dios está por encima de toda estrategia y fuerza humana. Por eso debemos recordar siempre, no es con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu. Porque el Señor así lo dijo. Y es tan importante, hermanos, por eso esa parte de lo que se llama la unción del Espíritu. Y cuando hablamos de la unción, hablamos de la presencia de Dios en nosotros. No es una cosa que viene y se va. No, es Cristo en mí. La unción, el ungido es el Señor. Es tiempo de despertar entonces, hermanos, a la realidad de una iglesia que es no solamente una iglesia militante, sino que es una iglesia que ministra en el poder del Espíritu Santo. No más con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino en demostración y poder del Espíritu Santo. Tiempo de despertar al Espíritu. Y yo le voy a decir a esa montaña, le voy a decir a esa situación, le voy a decir a esa circunstancia, le voy a decir a esa pesadez, le voy a decir a esa enfermedad, en el nombre de Jesús se va. Ahora, qué importante es entender que la resolución de los conflictos o la oración que Dios contesta no significa que es que se me fue aquello. No, es que encontré la santa voluntad en medio de aquello. Porque posiblemente muchas personas pudieran seguir orando porque están enfermos. El punto de la escritura, a mi entender, es hay que seguir orando por los que enferman. Y Dios sabe cómo sanar. Y si no son sanos, ¿qué importa? Al final Dios cumple su propósito y su santa voluntad. El punto no es que Dios me quite algo. El punto es que yo haga la voluntad de Dios. Y cuando hago la voluntad de Dios suceden cosas, ¿sí? Suceden cosas maravillosas y Dios nos liberta. Tal vez no de un aspecto físico, pero nos liberta en nuestro espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuánta gente es libre, pero es esclava. Pero cuánta gente vive en esclavitud, pero es libre. Ese es el punto en el cual el Espíritu Santo de Dios quiere confrontarnos a nosotros. Su poder va a renovar a los siervos en medio de los tiempos. Ahora Zorobabel le dijo, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, cobren ánimo, pueblo todo de la tierra, hermano, cobremos ánimo. Necesitamos empezar a establecer formas y cosas, necesitamos permanencia, necesitamos permanecer en medio del Espíritu, en medio de la congregación, en medio de la comunidad de fe, permanecer en santidad, permanecer en amor, permanecer en el vínculo de la fe. No hay tiempo para rupturas, ni en un matrimonio, ni en los núcleos familiares. Necesitamos luchar por nuestros hijos, luchar por el matrimonio. Hay una batalla, hay una guerra espiritual. Necesitamos luchar por congregarnos. A veces cuesta orar, cuesta ser constante, hermano, pero necesitamos dar la batalla, pero en el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Porque si no, uno empieza a desinflarse. Y cuando usted se desinfla, qué cosa más terrible. Sí, los que manejamos carros, sabemos, ¿verdad? Es igual en la vida. Dios honra a los que le honran. Cuando la Escritura dice no dejen de congregarse, está diciendo usted tiene que estar en su comunidad de fe, en donde usted escogió estar, porque ahí Dios le prosperará. Pero ¿cómo nos cuesta, hermano? ¿Cómo somos? A veces somos, tenemos otras cosas que hacer, que no sean importantes, ¿sí? Pero ¿por qué no guardar el espacio? Desde ya estamos, y aquí bien, otro paréntesis, haciendo el gran programa que tenemos para diciembre. Dios primero, ¿verdad? Un programa lindísimo que siempre nos esforzamos para que usted venga, para que si usted cree que esto puede producir un impacto en un familiar suyo, ese día que hacemos el 18 de la cena, usted pueda traer una persona que pueda producir en él un impacto a través de una comidita, a través de una presentación, que ese tiempo, el gran tema, y ahí lo van a ver, se los adelanto, se llama un regalo llamado perdón. Así se llama, un regalo llamado perdón. Entonces, y ya estamos, ya empezaron a ensayar, ya está el coro y ya
Ahorita ven cómo desaparezco todo esto. Los inventos míos, dice Ania, que no están hoy. Pero para que usted venga y esté, hermano. Porque es un tiempo importante. No solo por eso, sino porque es importante que usted esté. Ahora, para cerrar este tema, ¿qué dice con respecto a esto? ¿Qué significa andar en el Espíritu? Aquí va, hermanos, lo que nosotros necesitamos reconocer y ver. Cuando Zacarías, el Espíritu, el ángel le habla, le dice que no es con su fuerza, sino con el Espíritu. Le hace ver algunas cosas, le hace ver ese candelabro, le hace ver esa parte profética que está por cumplirse. Dice que inclusive ve dos olivos, ¿verdad? ¿De dónde sale el aceite? Del fruto del olivo. Y entonces hay una figura del Espíritu Santo ahí. También hay una figura del principio de Dios en el árbol de la vida, que es lo que él quería y que se partió. Por eso él ve dos. Por eso es olivo. Es una profecía lindísima a compartir. Tal vez otro día el Señor nos deje. Pero que hay una palabra de Dios para usted, hermano. ¿Cómo está usted en su vida espiritual? ¿Cómo está percibiendo usted el Espíritu Santo? Zacarías lo percibió en el olivo. Lo percibió en la lámpara. Lo percibió en los candelabros. ¿Cómo está percibiendo usted el Espíritu de Dios? ¿Cómo está percibiendo usted sus días y su vida? Hermanos, yo me doy cuenta que uno tiene que empezar a adaptarse a la Escritura y poner la Escritura como principio para poder ver qué es lo que Dios te quiere enseñar en tu caminar cristiano. Porque si yo me pongo y me echo a morir por todo, hermano, es que la vida continúa. Sí, es que yo tendré dificultades. Sí, es que ya yo no tengo la misma fuerza. Pero qué dicha. Yo digo qué dicha porque al final también es importante. ¿Por qué? Bueno, porque ahora puedo hacer otras cosas que tal vez cuando brincoteaba con cabra loca, no me detenía a ver cosas. Y ahora cuando la edad se me vino encima, sin pan ni comparsa, ¿ah? Entonces me pongo a reflexionar y me he vuelto más reflexivo. Y me he vuelto, mi esposa y mi hija, señora que lo ve en la mañana, dice, es que eso ya tiene cosas de viejito. Y le digo, pues que eso soy, a mucha gloria y honra y honor, qué dicha. Y yo me siento feliz. ¿Por qué? Porque quiero entender que el Espíritu Santo de Dios me quiere llevar sobre esa línea. Y si eso es lo agradable y perfecto de Dios, yo quiero vivir ahí. Yo no me quiero quejar porque soy un señor grande o viejito. Yo no me quiero quejar de eso. Quiero darle gracias a Dios porque Él me ha permitido pasar procesos y me ha permitido llegar hasta aquí. Y a los jóvenes, qué dicha que estás en esa edad porque sos joven. Disfrútalo, vívelo. Ame eso. Vívalo en el Espíritu Santo, en su matrimonio, en lo que Dios a usted le está diciendo. Aquí hay gente que tiene que hacer lo que Dios le dijo que hiciera y no lo han hecho. Usted reciba eso así como de... Si usted no ha hecho lo que Dios le dijo que hiciera, hágalo, hermano. Porque si no, usted no va a ver nada. Usted ni va a saber quién es Zorobabel, ni usted. Y le digo esto, ¿por qué? Porque el Espíritu de Dios nos confronta a nosotros día a día. Dios no nos ha dejado. Y usted tiene que cambiar su lamento en baile. Y usted y yo tenemos que empezar a dar gracias a Dios por la vida. Gracias a Dios por lo que Él nos está dando. Y aquellas cosas que tenemos que cambiar, hay que cambiarlas en el nombre de Jesús. Y las que tenemos que apechugarlas en el nombre de Jesús. ¿Qué es ser espiritual entonces? Termino con esto. Dos cosas. Uno, estar preparado para lo que viene. ¿Usted está listo para lo que viene, hermano? Usted tiene que estar listo para lo que viene. Eso es ser una persona espiritual. La persona espiritual es la persona que camina en ese vínculo. Dios no quiere religión, Él quiere renovación, corazones dispuestos a buscarlo con pasión, cuyo objetivo sea agradarle a Él. Dios quiere restaurar al caído, al quebrantado, aquel cuya vida se está secando y menguando, acercarse a Dios, a su presencia y hacer la obra que fue
lo que a nosotros nos puso Dios a hacer, las obras que estuvieron dispuestas desde antes de los tiempos para que fueran hechas por nosotros. Hermano, entendámoslo así, nadie va a hacer lo que usted hace. Alguien podría hacer parecido o muchas cosas, pero como usted lo tiene que hacer, nadie lo va a hacer. Por eso nosotros somos únicos en medio de este tema de la vida y de la espiritualidad. Usted no va a hacer las cosas, nadie las puede hacer como usted las haría. Hay mucha gente que puede hacer más cosas, pero como usted las va a hacer, Dios a usted le llamó para que usted hoy abra su entendimiento y el espíritu, la dirección en decisiones. ¿Quién está administrando las decisiones de su vida? ¿Quién las está administrando, hermano? Y en una mañana hoy también, en ese espacio que tuvimos ahí de 9:30 a 10 con unas, ¿verdad? ¿Qué el pensamiento que usted tiene y las frases y la forma de hablar que usted tiene, de dónde nacen? ¿Quién es el que le dijo a usted lo que usted está diciendo? ¿Qué es lo que usted está pensando? ¿Por qué ese pensamiento? ¿De dónde viene ese pensamiento? Hermanos, las decisiones tienen que ser direccionadas por el Espíritu Santo. Si no, usted y yo iremos al fracaso. Al fracaso, hermano. Al fracaso. ¿Qué es la dirección espiritual para usted? ¿Usted lo sabe? Si usted no lo sabe, hermano, pregúntelo, porque el espíritu que está en usted sí sabe. Usted no tiene que esperar que nadie se lo diga. El espíritu de Dios en usted, el espíritu en su espíritu. ¿Sabe que tenemos un espíritu en nuestro espíritu? ¿Sí? Y ese espíritu es el que a nosotros nos va a acomodar. Dirección en decisiones, preparados para lo que Él viene, para lo que viene. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos queremos ser restaurados? Tenemos que hacerlo en el poder del Espíritu. Tenemos que hacerlo a través de la palabra. Tenemos que hacerlo en las decisiones que tomamos, porque usted las toma, hermano. Usted las toma. Y yo solo quiero decirle, cuando usted tome las decisiones, ojalá que sea tan específico, hermano. Porque muchas veces nosotros decimos al Señor, ay Señor, lo que usted quiera. ¿Cuántos los hemos hecho? Y cuando el Señor viene y pone aquello, usted vuelve a ver y dice, ay Señor, pero tengo que de verdad hacerlo. Y el Señor tendrá que decirle, pero usted no me dijo que lo que yo quisiera. Sea entonces específico, hermano. Cuando ore a Dios, dígale, Señor, de verdad es que yo quiero hacer esto y esto. Hágase en mí tu voluntad. Porque cuando la gente muchas veces en el bagaje religioso empieza, bueno, no, yo no sé lo que quiero, lo que Dios quiera. Y viene Dios y le dice, es esto, y dice, Señor, pero ¿qué es esto? Esto no es, y haces un berrinche, y haces todo un poco de cosas que al final no son las cosas que agradan al Señor. Pongámonos en pie y terminamos orando. Amén.